Hoy les voy a platicar muy brevemente sobre el glaucoma de ángulo abierto, específicamente su epidemiología, historia natural y el curso clínico bajo una atención óptima. Entonces, referente a la epidemiología, pues la literatura nos indica que la enfermedad de glaucoma es un problema muy importante de salud pública. Es la segunda causa principal de ceguera global y la causa más común de ceguera irreversible. Según los estudios, pues para el 2020 había 76 millones de personas a nivel mundial que se presentaban con glaucoma y se calcula que para el 2040 ese número se va a aumentar a 112 millones de personas afectadas. La prevalencia global actual de glaucoma de ángulo abierto es aproximadamente de 2.2 a 3.05% de la población. En cuanto hablamos de los factores de riesgo de glaucoma de ángulo abierto y la prevalencia e incidencia del mismo, pues primero tenemos que pensar en la presión intraocular. Los estudios han indicado una asociación entre la presión elevada, ¿verdad?, con mayor riesgo de glaucoma de ángulo abierto, tanto en la prevalencia como incidencia del mismo. Se indica que hay un 10 a 20% de riesgo adicional por cada 1 milímetro de mercurio de aumento de la presión. Entonces, la presión intraocular, aunque no es esencial para el diagnóstico, pues ya la definición actual de glaucoma no incluye este parámetro, ¿verdad? Aún así, es un factor de riesgo independiente, por muy importante, y es la única variable modificable en el manejo de esta patología. También otro factor de riesgo es la edad, ¿verdad? Se tiende a presentar en pacientes con edad avanzada y este pues consistentemente se asocia con una mayor prevalencia e incidencia de glaucoma de ángulo abierto. Hablando de la prevalencia en pacientes menores de 50 años, pues se presenta del 0.5 a 1.5% de la población. Pero ya hablando de personas mayores de 80 años, pues este riesgo aumentó el 10% o más. También es un factor de riesgo independiente, pero por cada año de vida el riesgo aumenta el 5%. Entre la raza o etnia, ¿verdad? Las poblaciones negras, o sea, africanos, afrocaribeanos, son las poblaciones más afectadas, ¿sí? Luego tenemos los caucasios y blancos no hispanos, que se presentan un porcentaje menor. Y pues la población menos afectada son los pacientes o la población asiática. También hay que considerar la asociación de una historia familiar de glaucoma, ¿verdad? Y el desarrollo del mismo, ya que el riesgo aumenta para aquellos pacientes o aquellas personas que tienen familiares de primer grado con glaucoma. Otros factores de riesgo está el grosor corneal central. Pues, según la literatura, la glaucoma de ángulo abierto es más prevalente en individuos con córneas más delgadas, especialmente si es igual o menor a 510 micras. También nos indica que por cada 40 micras más delgado que tiene la córnea, hay un 40% de probabilidades de desarrollo de glaucoma de ángulo abierto. También tenemos que tomar en cuenta la pseudoexfoliación, ¿verdad? Especialmente el síndrome de pseudoexfoliación, que está muy relacionado con glaucoma. El 15% de los pacientes con este síndrome pueden presentar daño glaucomatoso. Pues independientemente, la pseudoexfoliación aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad.
También miopía, ¿verdad? Una miopía moderada o alto, o sea, mayor a 3 dioptrías, tienen riesgo de padecer de glaucoma. También, pues, la longitud axial aumentada tiene mayor riesgo, ¿verdad? O sea, la prevalencia de padecer de glaucoma aumenta al 26% por cada 1 milímetro de longitud que se presenta el ojito. Por cada 1 milímetro más largo, pues hay un 26% de probabilidades de desarrollar glaucoma. Y también tenemos la presión de perfusión ocular, ¿sí? Pues también los estudios han mostrado una asociación de baja ocurrencia de esta perfusión ocular con glaucoma de ángulo abierto y la presión de perfusión ocular diastólica, que se define como la diferencia entre la presión arterial diastólica y el PIO. Esto parece ser de mayor importancia y mayor riesgo para los pacientes con OPP baja que están con tratamientos para una hipertensión arterial sistémica. Otros factores que hay que considerar, pues la verdad han habido estudios no, no concluyentes, ¿verdad? O sea, nada que podría demostrar con certeza que hay una relación entre sexo, ¿verdad? O incluso una relación con la presión arterial. Hay unos estudios que demuestran que sí, hay unos estudios que demuestran que no, pero hasta el momento pues no es un parámetro establecido como otros factores. Si se habla de la migraña y vasoespasmo, ¿verdad? Que sí están relacionados con glaucoma de tensión normal. Luego tenemos también factores predictivos para la conversión de hipertensión ocular a glaucoma de ángulo abierto. Y para eso tenemos de base dos estudios. El primero que es el estudio de tratamiento de la hipertensión ocular o HTS y el estudio europeo de prevención de glaucoma, EGPS, ¿verdad? Entonces, en base de estos dos estudios se logró desarrollar o hacer una calculadora, ¿verdad? Con lo cual se puede estimar el riesgo a los 5 años de los pacientes que tienen hipertensión ocular, ¿verdad? O sea, el riesgo de desarrollar glaucoma. Por lo tanto, esto pues ayuda a abordar un tratamiento más personalizado, pero al mismo tiempo tiene una gran limitación, ya que el calculadora solo se aplica para los pacientes que cumplen con los parámetros del estudio o que cumplen con los parámetros con lo cual se realizaron estos estudios. Entonces esto fueron pacientes caucásicos o afroamericanos, ¿verdad? Mayores de 40 años que se presentaban con un PIO en 22 a 32. Entonces, si no estamos tratando a un paciente que se presenta con estos parámetros, pues la verdad la calculadora no va a ser muy fiable, ya que en base a esos estudios, eso fue la muestra que se trabajó. En esta tabla, pues se demuestran los factores de riesgo, ¿verdad? Para la conversión de hipertensión a glaucoma de ángulo abierto según estos dos estudios. Entonces tenemos la presión intraocular, por cada 1 milímetro hay un riesgo, un aumento de riesgo de 9%, por la edad, por cada década un aumento de 26%, el grosor de la córnea es 2 veces más alta por cada 40 micras de delgadez. También tenemos la relación vertical del disco, ¿sí? Por cada punto 1. Hablando de la historia natural, pues nos presenta con 3 estudios, pero siempre es importante entender uno de los puntos que se hizo énfasis en la literatura, era que los estudios en pacientes con glaucoma es algo difícil, ya que
no sería ético tener una población que sí se está tratando y una población que no se está tratando, ¿verdad? O sea, sí, así como médicos o científicos, al tener personas con patologías, pues no hay que causar daño, ¿verdad? Entonces, han habido situaciones donde sí han podido agarrar poblaciones con tratamiento, sin tratamiento, para poder realizar los estudios, siempre con los cuidados de la bioética. Entonces, en la historia natural, pues primero sabemos que el glaucoma es una neuropatía progresiva e irreversible que puede provocar la ceguera, ¿verdad? Entonces, el primer estudio, que es un ensayo de glaucoma manifestado temprano, esto se trabajó en pacientes recientemente diagnosticados de glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma de tensión normal y glaucoma por pseudoexfoliación. Luego se les dio un seguimiento a los 6 años y se notó de que en estos pacientes sí hubo una progresión de la enfermedad en, en la mayoría, ¿verdad? O sea, de los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, el 74% de ellos progresaron en la enfermedad, en los defectos que se presenta esta patología en pacientes de glaucoma tenso, el 56%, y pacientes con pseudoexfoliación, pues ellos fueron los mayor afectados, el 93%. Luego tenemos un estudio de corte de seguimiento de Saint Lucia, y ellos pues mostraron lo que era la progresión del campo visual evaluado en pacientes con glaucoma de raza negra no tratados durante un periodo de 10 años. Y a los 10 años pues se mostró que el 52 a 63% de la población tuvo un deterioro del campo visual, y con un 14.9 a 16.4 de estos pacientes progresaron a una glaucoma en etapa terminal. Y el tercer estudio fue un estudio colaborativo de glaucoma de tensión normal, ¿sí? Y esto pues fue el primero para cuantificar el efecto de la presión intraocular. Entonces aquí el 12% de los individuos tratados cuya presión ocular sí se logró reducir hasta el 30%, ¿sí? Ellos alcanzaron un punto final en comparación con el 35% de los pacientes no tratados. Se notó que el tiempo de progresión para personas con tratamiento fue del 7.4 años, mientras que en pacientes no tratados, pues ellos sí progresaron más rápido, ¿verdad? En 4.6 años. Hablando del curso clínico de esta enfermedad, siempre bajo atención óptima, pues hablando del tratamiento óptimo, ¿verdad? El enfoque aquí es reducir, ya sea médicamente o quirúrgicamente, la presión intraocular. Y se trata de mantener la función visual del paciente y la calidad de vida relacionado siempre con un costo sostenible. Según la Asociación Americana de Oftalmología, pues ellos establecieron un patrón de práctica preferido, ¿verdad? Cuyos objetos de manejo de glaucoma era controlar la presión en un rango objetivo y también lograr la estabilidad del estado del nervio óptico y de las capas de fibras nerviosas de la retina y de los campos visuales, ¿verdad? Que todos estos pues no se progresa y se mantiene estable. Eh, Hicieron énfasis también que cada vez o los oftalmólogos, los médicos deberían documentar el estado y la función al momento de presentación de la enfermedad, y debería estimar la presión intraocular por debajo de lo cual es poco probable que se produzcan más daños al nervio óptico. Y también siempre importante plan educacional hacia el paciente, ¿verdad? Hablarles sobre el diagnóstico, la razón del tratamiento o los objetivos
del tratamiento, aún así también los efectos secundarios que se puede presentar por el tratamiento y siempre el prognosis de esta enfermedad, ¿verdad? Las complicaciones que se puede llevar en un tratamiento no adecuado, un mal apego de tratamiento. En esta tabla, ¿verdad? Se presentan los factores a considerar al momento de calcular el, eh, la, el, la presión intraocular ideal, ¿verdad? La que no le va a producir daños o lo que va a establecer y no se progresa rápidamente. Tenemos eh, daños glaucomatosos, ¿verdad? O sea, el nivel de los daños glaucomatosos, la presión basal, expectativa de vida, la edad, la rapidez con la cual progresa esta enfermedad, tratamiento y los efectos secundarios, ¿verdad? Y siempre pues las preferencias de pacientes referente a su tratamiento. En cuanto hablamos del inicio de glaucoma en hipertensión ocular, pues por definición la hipertensión ocular es la presión ocular en el 97.5 percentil más alto para la población que no presenta daño del nervio óptico ni del campo visual. Entonces tenemos el estudio de tratamiento de hipertensión ocular, ¿verdad? Que esto que se hizo con el objetivo de evaluar la seguridad y eficacia de la medicación hipotensora ocular tópica para poder prevenir o retrasar la aparición de pérdida del campo visual, así como el daño al nervio óptico en pacientes con hipertensión. Y esto fue un estudio aleatorizado entre pacientes con tratamiento y pacientes sin tratamiento, con el objetivo de disminuir la presión intraocular abajo de 24 miligramos por mercurio. También el estudio europeo de prevención de glaucoma, ¿verdad? Esto fue diseñado para evaluar la eficacia del tratamiento reductor con dorsalamida para prevenir la apariencia de glaucoma primaria. Pero a los 5 años de seguimiento de estos estudios se notó de que en pacientes con tratamiento de dorsalamida sí hubo una disminución del 22%, ¿verdad? A comparación de pacientes que recibían un placebo de 16%. Entonces, para ellos sí, esto no fue una diferencia estadísticamente significativo. Luego tenemos la progresión de glaucoma de ángulo abierto. Aquí también nos mencionan 3 estudios. Primero, el estudio o el ensayo de glaucoma manifiesto temprano, ¿ya? Donde se compara la progresión medida con campo o nervio óptico en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, perdón, tratados y diagnosticados recientemente versus pacientes no tratados. Entonces, los pacientes recibieron terapia de reducción de pío, también una trabeculoplastia con láser y también betoxolol tópico. Se les dio un seguimiento a los 6 años, donde sí se notó que los pacientes con tratamiento, el 25% de ellos sí tuvieron una disminución de la pío, ¿verdad? Mientras en pacientes no tratados, pues en ellos no hubo ningún cambio. Tenemos el estudio colaborativo de glaucoma de tensión normal, que fue un ensayo clínico que evalúa el efecto de una reducción médica, una reducción quirúrgica del 30% del pío que presentaban estos pacientes, ¿verdad? Siempre con pacientes tratados y no tratados. Entonces, la progresión de esto en pacientes tratados sí logró disminuir la pío en el 12% de la población, mientras, pues, perdón, en los pacientes tratados con una revisión médica o quirúrgica, pues 12% de ellos sí progresaron a etapas más avanzadas de glaucoma, ¿verdad?
a comparación de pacientes no tratados, pues ahí obviamente se encontró una población mayor de 35% que progresaron a etapas más avanzadas. Y por último tenemos el estudio sobre el tratamiento de glaucoma del Reino Unido. Esto pues fue el primer ensayo aleatorizado controlado que compara un medicamento específico para reducir la PIO, en este caso la Tonoprost, ¿verdad? Con un placebo en pacientes con ángulo abierto con respecto a la preservación del campo visual. Entonces, en ello se dio un seguimiento a los 2 años y los pacientes que estaban con tratamiento, el 19.4 de ellos sí se notó una disminución de la presión intraocular de un 19.6 a un 15.8 versus los pacientes que tenían placebo, solo un 4.5% de ellos se resultaron o se observó una disminución de PIO, ¿verdad? De un 20.1 a un 19.2. Y por último, los factores pronósticos de progresión de la glaucoma de ángulo abierto, pues eh, al establecer la presión intraocular objetivo, ¿sí? Por debajo de la cual eh, puede provocar progresión del glaucoma, siempre hay que considerar ciertos factores, ¿verdad? Como habíamos mencionado con la tablita anteriormente, la etapa de daño glaucomatoso, el pío basal, la esperanza de vida del paciente, la tasa de progresión de la enfermedad, preferencias del paciente referente a tratamiento, ¿verdad? Gotas, cirugía, láser, los efectos secundarios del tratamiento y los factores pronósticos de progresión. Además de eso, según el estudio de glaucoma manifestado temprano, ellos agregan otros factores a lo que previamente mencionados, como es la edad avanzada, reducción de la PIO, pseudoexfoliación, el grosor corneal central, si hay hemorragia de disco, si hay una enfermedad bilateral o si hay historia de enfermedades cardiovasculares. Entonces, al momento de considerar el pronóstico de los pacientes, van a establecer el PIU, con lo cual idealmente se quiere manejar, pues hay que tomar todos estos factores en cuenta.